Dios Padre, venimos ante tu presencia juntos, te damos gracias por tu bondad, por darnos este momento que podemos alabarte, podemos recordar quién eres, tu grandeza y tu bondad con nosotros, que hemos experimentado en esta semana. También, Dios, te damos gracias por este momento que podemos abrir tu palabra, leer lo que tú has dicho a nosotros, escuchar tu voz, y te pedimos, Dios, que esta noche al leer tu palabra, que el Espíritu Santo tome su espada y que haga cirugía en nuestro corazón. Que nos hagas conocerte mejor y amarte más. En nombre de Jesús oramos. Amén. Okay, me fijé que en esa serie de restauración hasta el momento habíamos visto, yo diría, como la base de teoría de cómo funciona la restauración y por qué funciona. Hoy vamos a empezar con algo más práctico. Vamos a ver cómo la restauración que Dios hace cambia nuestro corazón, porque y no solo nuestro corazón por dentro, nuestra vida, cómo podemos vivir vidas diferentes porque hemos sido restaurados por Dios. Porque si todo está quebrado en el mundo, en nosotros, desde nuestros cuerpos a las amistades, las familias, el trabajo, todo está quebrado, la tierra en sí, todo está quebrado por nuestra rebeldía contra el Creador, la rebeldía de creación contra el Creador. Y si el Creador, Dios, restaura todas las cosas consigo a través de la sangre de su Hijo en la cruz, y si esta restauración se manifiesta en nosotros, más que todo en nosotros, por hacernos nacer de nuevo, Dios nos restaura por hacernos nuevas personas en el momento que nos entregamos a Cristo, por arrepentirnos y bautizarnos y salimos del agua, somos nuevas personas. Si todo eso es cierto, y hemos visto en las últimas semanas, eso es lo que la palabra dice, entonces la pregunta más importante ahora, o más interesante para mí, yo creo la pregunta más relevante para nosotros, es cómo se evidencia esa restauración en nuestra vida. ¿Cómo deben vivir los cristianos? ¿Cómo pueden? No debemos. ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos ser transformados en nuestra vida? No solo los domingos, de lunes a domingo, de toda nuestra vida. ¿Cómo puede ser diferente? Y una de las formas que la restauración con Dios nos transforma la vida es esa. Porque cuando nos restaura en Cristo, y esa es la idea grande para hoy, Dios nos restaura a nosotros, a cada uno de nosotros que nos entregamos a Cristo consigo mismo. Uno es restaurado con su Creador, y esto es grande. ¿Por qué tan grande? Porque Dios nos hizo, desde el principio, Dios nos hizo para vivir en relación consigo. Nos hizo vivir en una relación de amor, de padre e hijo. Nos hizo en amor para que lo amáramos, para que recibiéramos su amor. Nos hizo para que viviéramos una relación de pertenencia. Él es el creador, nosotros la creación pertenecemos a Él. Somos su propiedad, porque Él nos hizo para estar en una relación de obediencia. Si Él es el rey del universo, y Él nos hizo para que estuviéramos sujetos a Él o en obediencia, que sirviéramos a Él. Nos hizo para darle gloria en la relación con Él. ¿Por qué? Porque nos hizo en su imagen, para reflejar cómo es Él. Vemos esa relación al principio de la historia, de toda la historia de todo el tiempo, de toda la tierra. Vaya a Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva acababan de romper esa relación con Dios, vemos todavía rastros, señales, evidencia de la relación que ellos habían experimentado hasta ese momento con Dios. Dios nos hizo para eso. Dice, oyeron al Señor Dios, Génesis 3, verso 8, que se paseaba en el huerto a fresco de día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo, me escondí. Ok, obvio, lo que está pasando es que ellos acababan de romper la relación con Dios, de rebelarse contra Dios. Esa es lo que conocemos como la caída y sus consecuencias. Y Dios venía para darle la noticia que ellos habían quebrado todo y ya estarían condenados por lo que habían hecho.
Pero también en eso vemos que ellos, no era algo raro para ellos caminar con Dios en el jardín. Dios caminaba con ellos. Lo que cuando Dios venía a caminar ese día en el fresco de día, Adán no dijo, ¿qué es eso? ¿Quién viene? ¿Quién será? Él sabía que era Dios. ¿Por qué? Lo más obvio es porque Dios se acostumbraba en ese tiempo a caminar con ellos. Ellos hablaban con Dios. No era cosa de otro mundo hablar con Dios. Él supo que tuvo que tener miedo de Dios porque había desobedecido a Dios, porque él conocía a Dios. Ellos vivían cerca de Dios, caminaban, imagínense, vivían en un paraíso, en un huerto, tenían todo lo que necesitaban y caminaban con Dios. Dios venía y caminaban con ellos. Eso es increíble. Vemos la relación por la cual nos hizo Dios, aún así en las evidencias de la caída de ellos. Pero esa relación, como vemos, fue quebrada por la rebeldía de ellos, por su desobediencia contra Dios. En la caída, su cercanía con Dios fue quebrado. ¿Qué hizo Adán? Se escondió con su esposa, se escondieron, estaban hablando con Dios, y no dice eso en el texto, pero la imagen que tengo en mi mente es que están atrás de un árbol, de un arbusto, hablando con Dios porque tienen miedo de Él. Sí, se escondieron. ¿Por qué? Porque la cercanía con Dios, la comunión, la relación ya está quebrada. Después Dios los hecha del jardín, la relación que tenían con Dios cambió drásticamente. Por lo que sabemos, Dios ya no se acostumbraba a venir a caminar y hablar con ellos. ¿Por qué? Porque se habían rebelado contra Él. La rebeldía, nuestra rebeldía, pone un espacio, una brecha entre nosotros y Dios. Isaías 59, mire el verso 1. Dice, la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Les está diciendo, en otras palabras, ustedes preguntan por qué no sienten la presencia de Dios, porque Dios no les ayuda, porque no, Dios no está cerca de ustedes. No es porque no puede o porque no quiere. Las iniquidades, esa rebeldía, desobediencia de ustedes han hecho separación. ¿Qué ha hecho la separación? Su pecado, su rebeldía contra Dios, han hecho separación entre ustedes y su Dios. Los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Para nosotros también, igual que Adán y Eva, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia contra Dios quiebra la relación. ¿Por qué? Tiene sentido, porque la rebeldía es un ataque directo a la relación con Dios. Para los que tenemos hijos o han tenido hijos, nietos, ¿qué sientes? ¿Qué también sientes con tu hijo cuando te mira y te dice no? ¿Siente bien? ¿Siente que todo va bien, que andan súper bien? ¿Sientes mucho amor por tu hijo? Y no, sientes como que hay un problema entre nosotros. La relación, en ese instante, la relación está fracturada. Tiene que arreglarlo. Eso es lo que pasa, pero en una escala mucho más grande con nosotros. Cuando desobedecemos a Dios, perdemos el amor de padre e hijo, perdemos la relación de padre e hijo. Ya somos hijos rebeldes, despiados de nuestro padre. Perdemos por nuestra desobediencia, perdemos la relación de obediencia, de soberano y sujeto. Ya no estamos en sumisión a Dios. Hacemos lo que nos da la gana. Hay gloria despiada porque portadores de su imagen, nosotros ya no vivimos en relación con nuestro Creador, ya no reflejamos su imagen, reflejamos nuestra imagen. Por eso yo quiero que tú me preguntes de mi vida. Yo quiero hablarte de mí. Yo quiero que tú pienses bien de mí. Yo quiero recibir gloria. Yo no quiero dar gloria a Dios porque yo no ando cerca de Él. Por eso nosotros vivimos en independencia, que queremos vivir en independencia. Ya no sentimos que pertenecemos a Dios. Ya no queremos pertenecer a nadie. Nadie es mi jefe. Nadie me puede decir qué hacer. Yo soy independiente. Yo soy libre. Yo hago lo que quiero. Ya quebramos la relación de creador y creación. Nuestra rebeldía contra Dios quiebra la relación que Dios hizo para nosotros, en que debemos andar con Él y Cristo. Esa es la gran noticia del Evangelio. Cristo nos restaura con el Padre. Ese es lo que está al corazón del Evangelio. Mira Colosenses 1, verso 20, por lo que hemos leído ese verso casi todas las semanas, durante las últimas 4 o 5 semanas, al principio del mensaje, pero fíjese lo que dice en cuanto a uno. Dice, por medio de Él, de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, eso con Dios. Entonces Dios, por medio de Jesús, va a reconciliar todas las cosas con
con Él mismo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de Él, repito, ya sea en la que están en la tierra o la que están en los cielos. Si son todas las cosas, eso incluye a nosotros. Cuando Cristo restaura a nosotros, nos restaura individualmente a la relación con nuestro Creador, la relación de padre e hijo. Él restaura la relación a lo que debería ser. En Dios, en Cristo, por Cristo, Dios vino a buscarnos. Estábamos alejados, hijos despiadados. Cristo no vino a la tierra solo para hacer una transacción, solo para pagar en la cruz el precio de nuestra maldad. Eso hizo, fue parte de la razón que vino, pero no fue la totalidad de la razón. Él vino a buscarnos, a restaurar la relación entre nosotros y Dios. Juan 1, verso 9, hablando de Cristo, dice luz, letra mayúscula, existía la luz, eso es Jesús, verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo fue hecho por Él, por medio de Él. El mundo no lo conoció, a lo suyo vino, lo suyo no lo recibieron, por eso lo crucificaron. Pero a todo lo que lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Ves? El propósito, Él vino para restaurarnos con el Padre, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Y salta al verso 18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, es Jesús. Nadie ha visto a Dios el Padre, pero a Dios el Hijo, Él lo ha dado a conocer. Él vino para que nosotros conociéramos al Padre, para que regresáramos al Padre, para que fuéramos de nuevo hechos hijos de Dios. Esa es la diferencia entre el cristianismo, la fe cristiana y todas las demás religiones del mundo. Todas las demás religiones en el mundo tienen un sistema, creen un sistema en que uno tiene que hacer ciertas obras, vivir de cierta forma para poder tal vez tener la posibilidad, la esperanza de llegar a Dios, a lo que es la definición de Dios en esa religión. Todas las religiones del mundo tienen eso en común. Creen sistemas para regresar, para que uno pueda regresar a tener una relación con Dios. La fe cristiana es diferente. En nuestra religión, en nuestra creencia, en nuestra fe, lo que dice la Biblia, Dios vino a nosotros a buscarnos. Dios vino a nosotros a restaurar esa relación. Por eso Jesús dijo que solo por Él llegamos al Padre. Juan 14, verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Somos reconciliados con el Padre por medio del Hijo. Eso fue la gran misión que tuvo Jesús cuando vino a esa tierra, de reconciliarnos con el Padre. Él restaura nuestra relación de Padre e Hijo con nuestro Creador. Ya no solo somos, cuando entramos en Cristo, cuando nos arrepentimos y bautizamos, no solo somos ya creación de Dios, llegamos a ser hijos e hijas de Dios. Primero de Juan 3:1 dice, mire cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Restaurado lo que era la relación de Adán y Eva con Dios, hijos e hijas de Dios. Él restaura en Cristo nuestra sumisión al Padre, lo que fue quebrado en la caída. Efesios 1, capítulo 5, verso 1. Hablando a cristianos, dice lo siguiente, sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo los amó, se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Qué dice? Son hijos de Dios, han sido restaurados con Dios, ya son hijos de Dios, deben vivir en sumisión a Dios, deben vivir con el mismo amor que el Padre tiene para ustedes, deben vivir con ese amor para los demás y deben imitar a Dios, deben obedecer a Dios, lo que nadie desde Adán y Eva hasta nosotros ha podido hacer perfectamente, sino Jesús. Ahora en Cristo nos llama a vivir como hijos amados en obediencia a nuestro Padre, vivir en obediencia, vivir para su gloria de nuevo como los que porten su imagen, y aceptar que en la vida y en la muerte nosotros pertenecemos a Él. Él es nuestro Creador y nosotros pertenecemos a Él. Un verso más de eso, Gálatas 3.
Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Cristo nos restaura con el Padre. Ya tenemos una relación con Dios otra vez como padres y padre e hijos. Hay una historia que Jesús contó que demuestra esa clase de reconciliación. Quiero hoy al final solo leer esa historia con ustedes porque pone un buen punto a esa idea de que Dios vino a buscarnos para que fuéramos restaurados con Él. La historia la cuenta Jesús a uno de sus detractores, de los que lo estaban persiguiendo, que le estaban criticando. Mira Lucas 15, verso 1. Esa no es la historia, esa parte pasó en la vida real. Dice, todos los recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y eso era normal. Jesús siempre hablaba el evangelio con los que estaban lejos de Dios. Él decía, los sanos no necesitan doctor, sino los enfermos. Entonces, rodeado de personas lejos de Dios, hablándole del evangelio. Y los fariseos y los escribas, o sea, los religiosos, podría decir los pastores y ancianos y cristianos de su día, murmuraban, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús cuenta 3 historias para demostrar que porque estaba hablando con gente que estaba lejos de Dios, del amor del Padre. Primero da una historia de la oveja perdida. La puedes leer después. La vamos a leer en nuestro grupo de comunidad. Acabo de pensar en eso. Entonces, y la moneda perdida. 2 historias que demuestran la misma cosa. Que el Padre busca y restaura lo que está perdido, que Dios busca, esa es su misión de buscar y restaurar lo que está perdido. Y después Él cuenta una historia, la conocemos como la historia del hijo pródigo, como veremos al final es la historia de los hijos pródigos. Jesús añadió en el verso 11, cierto hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y si has escuchado o leído esa historia, a lo mejor has sentido lo que sentimos cuando leemos eso, que nos choca, ¿va? ¿Qué está diciendo el hijo al padre? Quisiera que tú hubieras muerto. Me vale que estás vivo. Quiero lo que recibiría cuando mueres. Quiero mi parte de lo que te pertenece a ti. Quiero mi herencia hoy. Aunque esté vivo, me vale. Era súper mal educado. Esa no es la palabra. Mucho... Lo más mal educado que pudo haber sido, y el padre hace algo sorprendente. Accede a lo que pide su hijo. Él le repartió sus bienes. A lo mejor vendió terrenos, animales para poder tener dinero y dárselo a su hijo. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, dejó a su padre y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Tenía toda su herencia, se fue de su padre, vivía como quería. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre a aquel país y comenzó a pasar necesidad porque ya no tenía, ya había gastado todo. No podía hacer una llamada, papi, dame más dinero, ya había gastado toda su herencia. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y si alguna vez ha visto un cerdo en la vida, si alguna vez ha tocado una vez, ha estado alrededor de ellos, sabe que tiene una característica, aparte de rico, si es tocino, pero aparte de rico, tiene una característica, los cerdos, que es apestan. Apestan, son los animales que más apestan. Una vez yo pegué a una de esas criaturas cuando era joven. Y yo no apoyo el maltrato de animales, quiero decir eso. Yo era joven, inmaduro, pero yo la pegué porque quería que brincara y hiciera sonido y que corriera, y eso hice mal, la pegué. Por 3 días mi mano apestaba, no importaba el jabón que usaba, no podía limpiarlo. Los cerdos apestan, él tanta necesidad, su vida estaba arruinada, estaba dando de comer a los cerdos y deseaba llenarse el estómago de los algarrobas que comían los cerdos. Quería comer comida de animales, pero ni eso, nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Le diré, Padre, pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Fue un buen plan. Él dijo, yo voy a trabajar para ganar el favor de mi padre. Voy a recompensar por lo que hice. Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio.
No creo que era por casualidad que lo vio cuando estaba lejos, que de repente lo vio, y está, no, era porque lo estaba buscando, lo estaba esperando, estaba viendo, tal vez hoy viene mi hijo, y de lejos lo vio y lo reconoció y sintió compasión por él, corrió, se echó sobre su cuello, lo besó y el hijo le dijo, empezó ya lo que iba a hacer para ganar su favor otra vez: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y si recuerdas, iba a decir más, pero el padre lo paró. El padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Lo empezó a restaurar. No lo dice el texto, pero yo espero que hubo un baño entre... Traigan la ropa y vístanlo, porque con los cerdos ahí y después del viaje tuvo que haber mal. Traigan el becerro engordado, mátenlo, comamos y regocijémonos, porque ese hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor, recuerda, 2 hermanos, hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él, el hermano mayor, se enojó y no quería entrar. Salió su padre, le rogaba para que entrara. Pero él le dijo al padre: mire, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. El padre le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo, todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. ¿Qué aprendemos de esa historia? Historia de un padre que restaura, que busca y restaura a su hijo. Obviamente Jesús está diciendo que el padre en la historia es el Padre Dios, y el hijo perdido y el hijo que estaba en casa somos nosotros. Lo que aprendemos de esa historia es: todos tenemos la tendencia. A veces leemos esa historia y bueno, cuando yo la leía cuando era más joven, yo leía esa historia y decía: ese era malo, ese niño era malo, qué horrible ese hijo pródigo, qué bueno que yo no soy así, ojalá que yo nunca sea así, o después de mi vida, ojalá que nunca vuelva a ser así. Pero lo menospreciaba y no miraba la comparación tanto con mi vida. Pero todos tenemos la tendencia de dejar la soberanía y la relación con nuestro Padre, aun los que nos portamos bien. Todos tenemos esa tendencia de alejarnos del Padre, de ser nuestro propio jefe, de hacer nuestras propias reglas. También aprendemos en esta historia, no del hijo menor que se fue, del hijo mayor. Puede rechazar al Padre y estar lejos de Él, aun estando físicamente cerca. Y quizás esa es la parte de la historia para los que venimos a la iglesia los domingos y leemos la Biblia. Queremos estar cerca de Dios, pero esa es una advertencia. Puedes estar lejos del Padre estando físicamente cerca del Padre. Piensa en el hermano mayor. Él no estaba cerca de su padre, él no tenía el corazón de su padre, él no quería lo que quería su padre, él no era como su padre, él estaba amargado con su padre, él sentía mal con su padre, él estaba reclamando a su padre, vivía con su padre, era el hijo fiel, pero él no era como su padre. No quería que su hermano volviera, no compartía el gozo de su padre. Nosotros podemos estar con Dios, cerca de Dios, y no compartir el gozo y el propósito y el deseo de nuestro Padre. También aprendemos en esa historia que nuestra rebeldía contra Dios nos quiebra, nos destruye. Y nos destruye por cuando estamos lejos del Padre, miserable como el que estaba en el campo con los cerdos. Y cuando estamos cerca y estamos llenos de amargura y cínicos y crítica y no tenemos el corazón del Padre, también nos hace como el hermano mayor. Él no estaba feliz, igual que su hermano menor. También aprendemos, y quizás el punto más grande de esta historia es ese: podemos regresar siempre
Siempre el Padre nos espera. El Padre busca lo perdido. De lejos nos está buscando. Él desea que regresemos, que busquemos más cercanía con Él. El Padre sale y nos recibe, hace toda la obra para restaurarnos. Esa es la lección de esa historia. Dios no quiere restaurar consigo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si no eres cristiano, si nunca te has entregado a Cristo, debes ser reconciliado con el Padre. Tú fuiste creado, igual que todos, para vivir esa vida de abundancia que viene cuando estás cerca de tu Creador, cuando puedes decir Padre a aquel que es Dios. Él te llama a conocerlo, a entregarte a Él. Y lo puedes hacer cuando en tu corazón tú dices, yo tengo que estar reconciliado con Dios. Tienes que decidir entregarte a Jesús como tu Señor, el jefe de tu vida y tu Salvador. Y lo haces en el momento de arrepentir, de tomar esa decisión en tu mente y en tu corazón por bautizarte. Y cuando llegues al momento de tomar esa decisión, solo tienes que decir a uno de nosotros. Y puedes hacerlo. Para los que somos cristianos, ¿qué debemos hacer? Hay muchas aplicaciones que podríamos tener, porque si hemos sido restaurados con el Padre, eso significa que debemos obedecerle, que debemos darle gloria, que debemos vivir como quienes pertenecen a Dios. Por eso llevamos el nombre cristiano. Es nuestra identidad. Yo pertenezco a Él. Le voy a dejar, no les. Es para mí también. Nos voy a dejar con esa aplicación. Si hemos sido restaurados con el Padre, debemos vivir cerca del Padre. Debemos leer nuestra Biblia y escuchar la voz de nuestro Padre. Debemos orar y hablar con Él. Debemos cantar a Él. Debemos meditar en lo que Él ha dicho en su palabra. Debemos pensar en un verso que leemos en la mañana durante todo el día. Y si tú dices, yo hago esas cosas, siempre la podemos hacer más. Y si no las haces, el Padre te invita a vivir cerca de Él, a caminar en el jardín y practicar con tu Padre. Y ahora recordamos y celebramos esa restauración para los que estamos en Cristo. Recordamos, hora final, recordamos que nosotros, todos éramos el hijo pródigo o el hermano mayor, como sea, lejos de Padre. Solo que nuestra historia es mucho mejor que la historia del hijo pródigo. Nuestro hermano mayor, cuando estábamos perdidos, nuestro hermano mayor hizo lo opuesto del hermano mayor en esta historia. ¿Quién es nuestro hermano mayor? Es Jesús. Él salió y Él nos buscó. El hermano en la historia se quedó en casa. Nuestro hermano dejó su trono y Él nos vino a buscar. Nos vino a buscar 2 veces, cuando vino a la tierra y sufrió en la cruz, y también individualmente cuando Él te vino a buscar a ti. Cuando Él te hizo de querer buscarlo y conocerlo, no se aferró a su puesto, vino a rescatarnos. Pagó el precio en la cruz, el precio de nuestra maldad, nuestra rebeldía, para que nosotros pudiéramos estar reconciliados con el Padre. Y Él nos llevó al Padre, Él nos llevó de regreso al Padre. Tenemos un buen hermano mayor. Entonces terminamos hoy, como todos los domingos, por recordar su sacrificio, por tomar pan, tomar jugo, cantar una alabanza a Él y recordar lo que Él hizo en la cruz, el pan que representa su cuerpo, el jugo que representa su sangre. Recordamos lo que Él hizo para que pudiéramos estar restaurados con el Padre. Dios, te damos gracias por Cristo. Gracias que tú nos recibes de nuevo, que podemos estar reconciliados contigo, llamarte Padre. Y gracias por lo que hizo Jesús. En tu nombre oramos. Amén.